y le pido al equipo que nos grabe. Hoy me sentí muy orgulloso, una vez más, en estas 2 semanas que ha tenido mucho eco el inicio del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México. La verdad es que sí me sentí orgulloso de escuchar a nuestra presidenta no verse amedrentada ante las amenazas de una jueza en Veracruz, que yo no lo sabía hasta hoy en la mañanera. Incluso asegura que si no cumple esta determinación de quitar la publicación, de eliminar la publicación en el diario oficial de la reforma judicial, podría pasar de 3 a 9 años de prisión, ¿no? Imagínese usted, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Y hoy la doctora dijo, a ver, no lo vamos a quitar, en primer lugar, no vamos a bajar la publicación, al contrario, vamos a denunciar a la jueza. Hasta se burló de esta, pues, esta jueza que lleva el nombre de Nancy Juárez, y es la jueza 19º de distrito en el estado de Veracruz, Nancy Juárez, y de todo el resto de impartidores de justicia, querida Beth, que fueron exhibidos en la mañanera. Tú estuviste ahí por hacer determinaciones que pues están completamente en contra de derecho, vamos, por este tipo de determinaciones habrían sido reprobados en la universidad. ¿Qué opinas, Beth? Pues es que es el colmo, ¿no, Toño? Es incluso de verdad increíble que una jueza o que 8 ministros que habían votado, que estas ya casi 20, 30, ya ni siquiera sé cuántas suspensiones que han querido pues para frenar la reforma al Poder Judicial, crean que tienen más poder que el poder popular de casi 36 millones de mexicanas y mexicanos que votamos por Claudia Sheinbaum y que votamos para respaldar este proyecto que fue una promesa de campaña que se estuvo informando a lo largo de todo el país, que fue la reforma al Poder Judicial, ¿no? Incluso decía la presidenta Claudia Sheinbaum que en las nuevas encuestas que han salido hay un porcentaje que es mayor a los 36 millones de mexicanos de ahora actualmente de personas, de mexicanas y mexicanos que quieren que suceda esta reforma al Poder Judicial, que se implemente ya, ¿no? Porque más bien ya es todo un hecho, ya está ya se publicó en el diario oficial de la Federación, eso era lo que buscaba esta jueza Nancy Juárez, que se eliminara, pero además tienen el descaro de amenazar a la propia presidenta de México, a la comandante de las Fuerzas Armadas, porque le pusieron ahí en la suspensión que incluso ni siquiera la notificaron para empezar, ¿no, querido Toño? Sino que nada más la hacen pública en medios y dice que pues de no cumplirse con esta suspensión, de no eliminarse supuestamente del diario oficial de la Federación, pues lo que procedería sería denunciarla penalmente y que se pueden dar de 3 a 9 años de prisión. O sea, es que de verdad es ridículo lo que está sucediendo con esta jueza, ¿no? Lo que están haciendo desde el Poder Judicial y por eso es que urge que se renueve, ¿no? E incluso también hoy en la conferencia, en la mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues fueron a explicar Ernestina Godoy y también el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro, creo que se dice todavía así, Arturo Saldívar, diciendo pues todos estos argumentos, habían más de 7 argumentos jurídicos con sustento en nuestra legislación, en nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución, de por qué es improcedente esto, ¿no? Incluso mencionaban por ahí el artículo 135 que dicta que todo el poder pues emana del pueblo, ¿no? Que no existe pues como tal un juez o alguien del Poder Judicial que pueda autoatribuirse pues facultades para decir que va a poder revisar la Constitución, ¿no? O sea, eso no es una facultad del Poder Judicial, ¿no? En todo caso, ahí sí no hay independencia y no llevaban ya estos últimos 2 años la oposición defendiendo la autonomía de los poderes. Bueno, pues ahora como ya no les conviene, ya no les gustó tanto o qué es lo que quieren defender, ¿no? Eso por una parte, porque sabemos que además que es un proceso que ya se dio, a ver, no se publicó ayer la reforma, nada más se votó en el Congreso con la mayoría de las 2/3 partes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se tuvo esta mayoría calificada. Y luego todavía además se discutió en los congresos locales
y sabemos que se necesitaban 17, que es la mayoría de los congresos locales, para que se pasara esta reforma al Poder Judicial. Bueno, pues ya es reforma constitucional y ahora quieren venir a decir desde el Poder Judicial que no es constitucional la propia Constitución. O sea, de verdad es ridículo que sigan pues haciendo todo este tipo emprendiendo todo este tipo de acciones, ¿no, querido Toño? Porque sabemos que pues es algo que ya se hizo, se volvió a hacer, todo perfectamente dentro de la legalidad y bueno, estas personas siguen queriendo detenerlas. Además, sabemos que pues ningún juzgador del Poder Judicial puede autonombrarse como revisor de lo que se determina de estas reformas que se dieron en el Poder Legislativo, ¿no? Que también pues es el poder que representa al pueblo directamente, ¿no? Que sabemos que fueron millones de mexicanas y mexicanos quienes votamos cada quien pues por sus respectivos legisladores. Entonces, estos juzgadores, ellos mismos como constitucionalistas, como ya lo mencionabas también al principio, que yo creo que los hubieran reprobado, pues saben que es totalmente una reforma constitucional que se cumplió con todas las condiciones legales, con todas las condiciones jurídicas, y que esta reforma no es susceptible a una revisión. Entonces, yo creo que ya deberían de dejar de actuar por estos propios intereses particulares, como también lo decía el ministro Saldívar, y deberían ya de una vez por todas pues ponerse a ver cómo pueden contribuir para que salga bien esta reforma al Poder Judicial. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum decía que ya hasta Diego Valadez, este jurista que había estado pues participando muy fervientemente en contra de la reforma del Poder Judicial, él mismo ya había declarado que todo era pues perfectamente constitucional y que había que ver qué era lo que se iba a hacer, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué siguen dando estas patadas de ahogado, así es como lo vamos a decir, cuando realmente es algo que ya está hecho, es algo que ya sucedió, la reforma al Poder Judicial ya está, ya no pueden seguir haciendo este tipo de cosas, ¿no? Sabemos que están actuando al margen de sus atribuciones, estas juezas, estos jueces, los ministros que habían votado antes y que están impedidos para actuar así, están desafiando y además trastocando el orden constitucional. Entonces eso es lo que sí es verdaderamente peligroso y por eso está muy bien que la presidenta Claudia Sheinbaum vaya a denunciar desde el gobierno de México en el Consejo de la Judicatura Federal, que sabemos que tampoco han hecho muy bien su trabajo porque no hay pues jueces que estén actualmente cumpliendo pues alguna sanción. Entonces, qué bueno que ahora sí la presidenta va a denunciar a esta jueza para que se siente el precedente de que no hay ningún juez, no hay ninguna persona juzgadora que esté por encima del orden constitucional y mucho menos que esté encima del poder supremo y del verdadero soberano que es el pueblo de México, querido Toño. Sí, exactamente. Es el colmo, como bien dices, Beth, que piensen que están por encima del pueblo.